Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. Zoher El Zucaria, ella es diputada nacional por la provincia de Córdoba del bloque del PRO. ¿Cómo estás, Zoher? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto conversar con ustedes, ¿cómo están? No, por favor, muchas gracias a vos por participar del programa y más en estas horas. Al contrario, el gusto es mío. Bueno, Zoher, a ver, en primer lugar, nos encantaría que nos cuentes, antes de charlar un poquito sobre las cosas que no son tan felices, antes de charlar un poquito de política, que nos cuentes un poquito tu historia, porque realmente es muy interesante, bueno, tu historia de cómo llegaste a la Argentina y cómo llegaste a la política argentina para llegar a ser diputada nacional. Bueno, cómo no, un gusto compartir mi historia. Bueno, mi madre argentina, hija de libaneses, y fue a conocer a su familia en el Líbano en la década del 70, conoce a mi padre, entre ellos se casan, y bueno, ya el Líbano vivía al borde de la guerra civil, así que deciden regresar a Argentina. A mi madre no la dejan abordar el avión porque estaba el embarazo avanzado, entonces nos quedamos porque ella volvió conmigo en brazos 2 meses más, así que a los 40 días de vida ya estaba en Argentina, donde ella tenía su familia y por supuesto ella y mi padre no habían decidido quedarse a vivir en Líbano, sino siempre el horizonte era regresar a Argentina. Así que, bueno, a los 40 días ya estaba acá. Sos una argentina, digamos. Sí, totalmente. Nieta de libaneses, hija mixta, si se quiere, de inmigrante y hija de inmigrante, como todos casi prácticamente en este país, ¿no? Bueno, y nada, después de un tiempo de trabajar mucho en cuestiones sociales, decidí vincularme en política, o era un momento clave, difícil de Argentina por mi profesión. Soy abogada de profesión, estaba en un momento muy difícil, hacía derecho comercial. En el año 2010, 2011 Argentina se puso muy duro, encaje, cambio, dólar, demás, las empresas empezaron a cerrar o a decidir desinvertir lamentablemente, y era un momento clave de la Argentina en que me habían ofrecido trabajar afuera o quedarme. Decidí obviamente quedarme en Argentina y participar en algo que para cambiar las cosas. Era mediados del 2011, Mauricio decide nacionalizar su partido, el PRO, y comenzó en Córdoba la creación del partido, así que me invitaron a participar y desde ahí estoy trabajando en el armado del PRO en la provincia de Córdoba. Primero comencé como vicepresidenta y luego, bueno, eso fue en 2011, y luego soy responsable a partir del 2014 de la ciudad capital, como presidenta de Córdoba Capital del partido. Fui legisladora provincial y luego el año pasado Mauricio y el equipo me honraron con ofrecerme en la banca la candidatura a diputada nacional, así que acá estamos. Bueno, felicitaciones por la excelente carrera que hiciste, ¿no? Vos sabés que, Zoher, esta entrevista la teníamos organizada hace más de una semana. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarte, ya digamos obviamente por tu descendencia libanesa, sobre este caso extremo que hubo esta semana en Beirut. Sí, terrible, la verdad que terrible. Es el primer momento es entras en shock, hasta que puedes comunicarte con tus familiares, Claro. con tus amigos, pero después por la magnitud del hecho, ¿no? Porque lamentablemente Beirut, o mejor dicho, Medio Oriente, es una zona de conflicto permanente, y lo que uno aspira como ciudadano de un país donde vivimos en paz y demás, que sus familiares también vivan en paz y puedan progresar de una vez por todas en un clima de concordia y de estabilidad democrática y social en el país, porque el Líbano tiene todo, es un país muy lindo, pero lamentablemente la situación geopolítica siempre lo llevan a que sea débil, por el lugar que tiene, por los vecinos y por la
permanente sensación de conflicto, y por eso lo primero que pensás y asocias es que puede venir otra escala de violencia internacional. Bueno, por suerte eso se descartó rápidamente, pero así todo es la tercera explosión de esa magnitud, con las consecuencias terribles que puede haber traído si ese galpón estaba localizado en otra zona y no en el puerto, ¿no? Tal cual. Así que lamentablemente, bueno, las noticias no dejaron de agravar la cantidad de muertos, de desaparecidos, pero para la magnitud que podría haber sido, creo que tenemos que agradecer. Exactamente, sí. Esperemos, bueno, afortunadamente no quiero decir, pero bueno, digamos, no tuvimos que, o la gente no tuvo que lamentar una gran cantidad de muertos, como vos decís, por la gran magnitud del evento que sucedió en el país. Soher, te cambio de tema ahora para charlar un poquito de política argentina. Vos sabés que, bueno, estamos atravesando por un momento complejo para todos los argentinos, sobre todo más que nada desde lo económico, pero también eso genera tensiones en la política. Vos, como el rol que tenés dentro de tu partido, dentro del PRO, quizás también te han llegado comentarios o es imposible no escuchar ciertos comentarios de gente que ha votado al PRO o a Juntos por el Cambio y que dice, bueno, ¿dónde está la oposición en este momento? ¿Dónde está la gente que representa ese 41% que votó a Juntos por el Cambio el año pasado? ¿Qué está haciendo la oposición hoy en estas circunstancias, en estos momentos, para frenar el avance y sobre todo los superpoderes que dio el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, al jefe de gabinete Santiago Cafiero? Bueno, yo soy muy activa, a mí me gusta mucho la militancia y el contacto con la gente, así que permanentemente ahora la virtualidad nos ha ayudado. Por semana tengo 3 a 4 reuniones, sí o sí, con gente nueva, vecinos, empresarios, organizaciones intermedias, y la pregunta, como vos decís, está instalada. Pero la verdad es que yo creo que hay una sensación de que la oposición no hace nada, pero yo estoy muy tranquila en el sentido de que primero la oposición, Juntos por el Cambio, está trabajando juntos, tenemos una agenda común, cosa que no es muy normal después de haber perdido las elecciones, y sin embargo seguir trabajando como interbloque y como un espacio de mesa de concertación política permanente. Por un lado eso. Por otro lado, creo que lo que hace el oficialismo es ganar la agenda mediática, pero eso no se refleja en el resultado de los hechos. Digamos, pueden haber ganado la agenda mediática y esa sensación permanente en la ciudadanía argentina de que la oposición está ausente. Y es verdad, probablemente mediáticamente estemos ausentes, pero en el Congreso y en las peleas que tenemos que dar estamos no solamente más vivos que nunca, sino atajando todos los obstáculos y todos los objetivos que este gobierno tiene. A ver, si recordás, por ejemplo, por dar un caso, los argentinos que estaban varados en el extranjero fue mucho de nuestro accionar y el trabajo permanente para que lográramos una agenda de repatriación de los mismos. Con los médicos cubanos logramos pararlo. Ahora, Soher, sí. Yo te interrumpo ahí. Sí. Yo creo que una de las cosas que se le reprocha quizás al expresidente Mauricio Macri es que le faltó un poco más de detalles a la comunicación. De hecho, en los mismos votantes dicen, te faltó comunicar mejor. ¿No crees que hoy, si existe todo este trabajo de la oposición por detrás, que seguramente lo hay, no tienen que también comunicarlo? Porque evidentemente en las calles se ve que hay manifestaciones frecuentes. La gente, ese 41% que sale en las calles, o más quizás, no está pidiendo que Juntos por el Cambio, la oposición, sea quien sea. En este caso digo Juntos por el Cambio porque estoy hablando con vos, pero también es el bloque opositor principal. ¿Pero no crees que está demandando que haya alguien que represente una cara visible para canalizar los reclamos de la gente de ese 41%? Y que se comunique, pero ¿no? Sin embargo, yo estoy convencida, y además con datos objetivos que lo amparan, que lo avalan, que, a ver,
tanto Mario Negri como Cristian Ritondo en el caso del Interbloque, o Patricia Bullrich y Cornejo como presidente de los partidos políticos. Sí ha decidido Mauricio un silencio que nosotros entendemos y compartimos con él, porque si no la grieta sería absolutamente insostenible, y en este momento de pandemia, de una crisis sanitaria, no le hace bien a nadie. Así que él está presente en la mesa de Juntos por el Cambio, él es quien lidera de alguna manera junto a los otros actores en esa mesa, pero su silencio es mediático por una cuestión absolutamente de objetividad y tomando conciencia la situación que está viviendo la gente. Pero de ninguna manera creo que la oposición está quieta o callada. Creo que no tenemos los mismos espacios que tiene el oficialismo, lejos, sí, eso es un dato de la realidad. No tenemos los mismos espacios, nos cuesta un montón, y en eso sí creo que hacemos un trabajo impecable desde las redes sociales y comunicamos absolutamente todo. Okay. Buenas noches, Soder, soy Janina, ¿cómo estás? Hola, Janina. La última semana se terminó de votar la ley de teletrabajo, tema del cual nosotros venimos hablando varios programas atrás, sobre todo en el impacto directo que genera tanto en los empleados como en los empleadores. La pregunta es, ¿no fue un poco rápido la sanción de esta ley? Bueno, la ley de teletrabajo hicimos desde la oposición todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero era un objetivo claro que tenía el ministro de Trabajo, y así lo entendió el bloque oficialista, y en una semana, créeme que tuvimos reuniones todos los días de comisión de 5 a 6 horas, donde participaron los gremios, donde participaron empresarios, donde se debatió, pero era claramente un objetivo definido y concreto que la ley tenía que salir. Hicimos lo que pudimos para realizar los aportes necesarios para hacer una ley mucho mejor. Había cuenta que no había vuelta atrás porque estaban decididos a sacarlo. Había más de 15 proyectos en la Cámara de Diputados por la ley de teletrabajo. Y también creo que se agrava mucho en torno a qué implica el teletrabajo. Solamente lo que se sancionó es que es una modalidad de trabajo, pero no reforma bajo ningún concepto la legislación imperante respecto del trabajo. La ley de contrato de trabajo no se ve reformada con esta ley, que simplemente es agrega a la modalidad existente una nueva modalidad que de hecho en la realidad ya existía. Okay. Y en eso los gremios no pierden ninguna injerencia, todo lo contrario, se debate, se reforma con paritarias. Así que creo que es más todo lo que hay alrededor del título teletrabajo, pero en definitiva era una decisión del gobierno. No entendemos por qué, porque muchas veces lo planteamos, en otros países del mundo existe, pero no hay una ley. Es simplemente una resolución del Ministerio de Trabajo, por lo cual los trabajadores están amparados. Y con eso el Ministerio podría haber sacado una resolución y regulaba lo que de hecho existe, pero decidieron que sea por ley y no hubo más que tratar de modificar todo aquello que veíamos como bastante más desprolijo para la ciudadanía. Ok, bueno, Soder, súper claro, te agradecemos muchísimo el tiempo y muchas gracias por haber participado de Startuperos. A ustedes, un gusto. Muchas gracias, Soder, nos mantenemos en contacto y bueno, cualquier cosa obviamente a disposición y darles un espacio justamente para presentar esto que estás diciendo y a cualquier personaje de la oposición, porque justamente así es donde se robustece la democracia donde se robustece la república. Así que siempre este espacio está disponible. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, Sober. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7.